Mis amados hermanos, hermanas, bienvenidos a este tiempo que el Señor nos permite tener. En este día hemos titulado La fuente del contentamiento. Hemos estado hablando durante estas 2 semanas acerca del contentamiento, y el contentamiento pensamos en ocasiones nosotros que lo tenemos en una vida plena en esta tierra, rodeada de todo lo mejor. Lo mejor, llámese salud, llámese satisfactores económicos. Pensamos que esa vida de satisfacción es la vida del contentamiento. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos encontramos con otra panorámica, otra expectativa totalmente contraria o diferente. Vemos que el contentamiento, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y tomó forma humana, un cuerpo, apariencia humana, vemos que no estuvo rodeado de los mejores satisfactores, sino por el contrario, de situaciones que le llevaban a la escasez. Pero aún en la escasez estaba la abundancia de la visita de los reyes, aún en los sabios del oriente. Aún en la escasez de no tener un ejército, siendo un rey, ángeles rodearon. No tuvo heraldos que anunciaran su venida en medio de aquella región de Palestina. Sin embargo, miríadas de ángeles aparecieron, alababan ese momento glorioso en la venida del Salvador. Las profecías daban testimonio de esa llegada. Entonces, ¿dónde está la verdadera fuente de contentamiento? Nuestra verdadera fuente de contentamiento debemos encontrarla única y exclusivamente en Dios a través de la salvación que nos da Jesucristo. Y algo muy importante, el verdadero gozo, la fuente de contentamiento, debe estar en un hecho glorioso que muchas veces nosotros pasamos desapercibido, que es nuestra salvación. ¿Sí? Nuestra salvación. Esa es la fuente de todo contentamiento. Debiera ser. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos. Salvos de un mundo de pecados, salvos de esta perversa generación, caminando hacia la eternidad. Te invito por favor a la epístola a los Filipenses, que es donde nos hemos detenido, precisamente porque Pablo en ella nos expresa, a pesar de sus prisiones, de inicio, la acción de gracias y el regocijo. Si nos vamos al versículo 4, que no es el versículo de referencia hoy, sino el versículo 18, pero en el 4, él dice: me he gozado juntamente con ustedes y he rogado. En el ruego, no era un ruego clamoroso de aflicción, sino aún en la dificultad, gozosamente él rogaba por los hermanos de Filipos. ¿Por qué? Porque su gozo no estaba puesto en que estaba en libertad. Su gozo estaba puesto en que el Cristo fuera exaltado. Y en esa condición de las prisiones que él vivía, fijémonos en este detalle, estaba rodeado de aflicción, en prisiones, y aún sobre esa situación en particular que estaba viviendo, algunos se sumaban todavía a agregar más aflicción a sus prisiones. Por acá en nuestra tierra tenemos un dicho que dice: ya no me duele lo duro, sino lo tupido, ¿no? Hay ocasiones en que algunas situaciones se multiplican sobre nuestra vida y eso nos hace entrar en una situación complicado, diferente. ¿Qué es lo que no te hace perder el gozo en ese momento? ¿Qué es lo que te hace seguir viviendo una vida de contentamiento? Pues a eso nos da respuesta el apóstol Pablo con su experiencia. Dice el versículo 17, para entender el 18 que vamos a tomar en referencia hoy del capítulo 1, dice el 17: y los que proclaman al Cristo por contienda, no lo hacen con actitud honesta o con sinceridad de corazón, traducen otras versiones, sino que esperan agregar aflicción a mis prisiones.
No sabemos el contexto inmediato de lo que estaba sucediendo. Lo que sí podemos deducir e inferir es que algunos lo hacían no con un propósito sincero de buscar la salvación de las almas de aquellas personas, sino que lo predicaban para que sumada más gente a la cual se le predicaba el evangelio, pues de esta manera lograr que más encono fuera a dar en contra de Pablo y entonces sumar más aflicción a las prisiones de Pablo. Eso lo hacían ellos con esa intención de corazón. En realidad la intención de su corazón no es que hubiera una salvación de las almas. Así como Pablo en Romanos capítulo 10 versículo 1, el anhelo de su corazón, y así lo expresa: hermanos míos, el anhelo de mi corazón y mi intercesión ante Dios por ellos es que sean salvos. Pablo tenía una pureza de corazón real en que aquellas personas lograran arribar al conocimiento de la verdad para que fueran salvos. No es así, o no sucede con esto de esta manera. La intención de su corazón era predicar al Cristo para agregar más aflicción a las prisiones de Pablo. Así como algunos predican al Cristo por codicia, por obtener una vida diferente o mejor, y piensan que la ganancia, así como dice Pablo, y lo hemos estado viendo, es una fuente de ganancia, le dice a Timoteo. Pero aquí en el caso específico, estamos viendo cómo en esa actitud ellos querían agregar aflicción a las prisiones de Pablo. Pero veamos la vía de escape que tuvo Pablo. Nada podía quitar ese gozo, porque él estaba centrado en lo más importante. Estaba en el Cristo, la salvación estaba siendo predicada a través del Mesías Jesús. Entonces, sea de una manera o de otra, de todas maneras, ¿qué decía Pablo? Y es lo que vemos en la Escritura, versículo 18. Sino que esperan agregar aflicción a mis prisiones. Eso es lo que esperaban. Versículo 18. Y es un principio de vida para nosotros. Pero me he regocijado en esto, y me regocijo que de todas maneras el Cristo sea proclamado por pretexto o en verdad. Nada pudo cambiar la actitud que Pablo tenía o el estado de ánimo que imperaba en él. ¿Por qué? Porque sea de una manera o de la otra, de todas maneras el Cristo será predicado. Y en esto yo me he regocijado. ¿Por qué me regocijo? Porque la salvación va a llegar a aquellos que lo hacen por contienda. No importa, o que lo hacen por vanagloria o por ego, por reconocimiento. No importa que lo hagan, que lo sigan haciendo. De todas maneras, el Cristo es predicado, que eso es lo más importante. Lo importante no es que agreguen aflicción a mis prisiones. Lo importante no es que ellos logren su cometido de hacerme sufrir más de una o de otra forma. Lo más importante, y es lo que debe prevalecer en nuestra vida como prevalecía en el ánimo del apóstol Pablo: el Cristo es predicado y en esto me regocijo. Esto nos lleva a un principio de vida. ¿En qué encontramos nosotros nuestro contentamiento y nuestro regocijo? Lo encontramos en el hecho de que nos encontramos bien, de que no nos encontramos fuera de la prisión. Lo encontramos en el hecho de que nos podemos encontrar rodeados de una vida de satisfacción como la tenía Salomón. Y eso es lo que buscamos. Esa es la causa de nuestro regocijo. Se van las riquezas y nos entristecemos. Se va la salud y nos lamentamos. Se van nuestros hijos y nos entristecemos. Se va el esposo y nos quedamos solos cuando Dios está con nosotros. Se va la esposa y ya no encontramos sentido a nuestra vida. ¿Cuál es la verdadera fuente de regocijo? Se fue el trabajo, se nos acabó la vida. A algunos varones se les acaba el trabajo, se les acabó la vida. ¿Qué se va de tu vida? ¿Qué se va de tu vida o de la mía que nos hace perder la verdadera fuente? Lo que se va no es solamente, sino aquello que en realidad no tenemos. Porque si lo que se va se lleva lo que eres,
lo que quedó es lo que realmente somos nosotros. Se fue la libertad de Pablo, pero nunca se pudo oír lo que verdaderamente era y lo que Dios había depositado en él. Y lo que Dios había depositado en él era la salvación. Por eso él se regocijaba en la salvación que él tenía, y en eso se regocijaba en que sus hermanos de Filipos pudieran proseguir con esa obra de salvación que Dios había iniciado en ellos. ¿Por qué? Le dijo en Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes las buenas obras las perfeccionará hasta el día de Cristo. En eso se regocijaba, en la obra de salvación que Dios había estado haciendo y culminaría en ellos. Y desde inicio le da la seguridad. Luego entonces, hermano, a ellos encontraron ánimo y fortaleza. Las prisiones de Pablo, lo único que hicieron es en ellos animarlos a predicar al Cristo, porque estaban convencidos de la salvación. Luego entonces la verdadera fuente de contentamiento no está en lo que nos rodea, sino lo que tenemos dentro. Si lo que nos rodea no es la verdadera fuente de contentamiento que solamente se encuentra en el Cristo, pues entonces tendremos que meditar si verdaderamente estamos en Él. Seguimos adelante, dice, versículo 18, pero me he regocijado y en esto me regocijaré, que de todas maneras el Cristo sea proclamado por pretexto o en verdad. Ya sea que lo hagan en pretexto, ya sea que lo hagan en verdad, de todas maneras el Cristo es predicado. Si nos damos cuenta aquí, ni una ni otra cosa pudo quitar el gozo que Pablo tenía. No me van a robar el gozo. No va a robar el enemigo la semilla que ha sido sembrada en mi corazón. Tampoco esa semilla de gozo, de esperanza que ha sido sembrada en mi corazón, la voy a depositar en medio de espinos para que los espinos, las preocupaciones del mundo, ahoguen el gozo que Dios ha puesto. Sé que tengo una situación complicada, difícil que enfrentar, pero ¿cómo lo enfrentaremos? Con gozo. Y esto es un aprendizaje. Pablo le habla a los filipenses, le dice, en todo he aprendido. Quiere decir, hermano, que muchas veces no nos sintamos mal porque no reaccionamos bien a la primera. Así como cuando sacamos en una lección de aritmética o de álgebra mayor o de cálculo universitario, salimos mal en la primera, fallamos a los primeros exámenes y ya nos deprimimos y nos quedamos atrás y decimos yo no sirvo para esto. No, sino por el contrario, continuar y perseverar hacia adelante, sostenidos y sustentados por Dios. En esto me regocijo. Es decir, no encuentro mi contentamiento o la falta de él en el hecho de que falte o de que esté. Hay una cosa que siempre permanece en nosotros y esa es la presencia de Dios. Ese es el gozo de la salvación que Él ha depositado en nosotros cuando nos rescató. Eso es lo más importante, es lo que debemos de cuidar y mantener independientemente de una cosa de otra. Por eso me he regocijado y me regocijaré que de todas maneras, y es lo que muchas veces nos falta decir a nosotros, de todas maneras sucederá esto. Es decir, confiando en Dios. De todas maneras el Cristo será exaltado. De todas maneras, si vivo o si muero, seré para el Señor. De todas maneras, dice el apóstol Pablo, esta es mi confianza. En el versículo 20, por eso ayer citábamos, en nada seré confundido, en esa esperanza. Dice el versículo 20, de modo que confío y espero que en nada seré confundido, sino que tengo confianza, esperanza, a una hora, y lo agrega esta versión siriaca, como siempre. ¿Cuándo permanece? Siempre, a una hora como siempre, de que el Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea para vida o para muerte. Sea para vida, sea para muerte, el Cristo será exaltado. Lo más importante es que el gozo de la salvación o la salvación era lo que permanecía. Por eso finalizamos el día de hoy con el mensaje de exhorto que el apóstol Pablo le da a los filipenses, y el mismo exhorto
Es decir, el ánimo a seguir adelante. Muchas veces entendemos exhortación como un regaño. No, es esa amonestación. El exhorto es un animarte a seguir adelante. Es llevarte, conducirte a que no te detengas, a que sigas adelante. Ese es el sentido connotativo de la palabra exhortación, el significado. El exhorto, el ánimo, el llamamiento del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 12, les dice: por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido, es decir, no te rindas, sigue en ese camino, persevera hasta el final. Por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido siempre, no solamente cuando estuve cerca, sino ahora también que estoy lejos de ustedes. Es decir, estamos cerca, estamos lejos. Hermano, no depende del hombre, depende de que obedezcas a Dios. No dependas del hombre para seguir. Los niños sí dependen de los padres, pero cuando crecen, cuando son maduros, tienen que caminar juntos. Saben que el padre está con ellos, pero tienen que caminar. Si están lejos, si están cerca, aún así, sigue adelante. Joven, si estás lejos de tu casa, sigue adelante, busca a Dios, persevera en sus caminos. Y dice, prosigan con la obra de su salvación. Prosigan. Hay un proceder propio también. Dios hizo lo más grande. Lo que nos resta a nosotros, por esa inercia y guiados por el Espíritu, llegar. Prosigan. Pero ¿cómo vamos a proseguir? Con gozo. ¿Y cuál es la fuente de nuestro contentamiento? Que somos salvos, que tenemos la salvación eterna. Eso es lo más importante. Tenemos la salvación de Dios para nuestras almas. Prosigan con la obra de su salvación. ¿Cómo? Con mayor intensidad. O sea, en lugar de la luz baja, pongamos la luz alta, con mayor intensidad. La carrera, cuando más fuerte se corre, es al final. La carrera, cuando más ánimo se le imprime, es al final. ¿Por qué? Porque la meta está cerca. Prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque no es el hombre, hermano, sino es Dios, dice el versículo 13, el que alienta, el que obra, dice más atinadamente el griego en su original, el que obra en ustedes tanto el desear como el hacer lo que ustedes desean. No somos nosotros, es Dios por su Espíritu el que obra, el hacer, tanto el desear como el hacer para su beneplácito. Al final, todo le glorifica a Él. ¿Por qué? Porque somos de Él. Hermoso, hermoso, es hermoso caminar siendo salvos. Es hermoso caminar en el gozo insustituible de la salvación que Dios ha dado a todos aquellos que nos escogió. Inclúyete, me incluyo, que nos escogió desde antes en Cristo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque vivimos una vida de contentamiento y de gozo. No, Señor, por lo que nos rodea. No por el templo salomónico, no por los ejércitos que rodean a David, sino porque podemos entrar a tu presencia y tener el gozo de tu salvación, Señor. Gracias, Padre, que podamos vivir permanentemente en ese gozo, en esa fuerza. En este día, Señor, te rogamos para que aumente, Señor, nuestra fe. Que aquellos, Señor, que no han llegado al conocimiento de la verdad puedan llegar solamente invocando tu nombre, Señor, en donde sea que se encuentren, en una prisión con barrotes de hierro, Señor, en una prisión con barrotes de sus propios sentimientos, en una prisión, Señor, encerrados en las drogas, en la depresión, o simplemente en la libertad gloriosa, algunos ya de los hijos de Dios habiendo dejado este cuerpo, Señor. Oh Padre, qué hermosa es tu presencia, Señor. Obviamente no rogamos por los que ya están contigo, Señor, ni ellos pueden rogar por nosotros. Señor, solamente enunciamos la obra hermosa de salvación, Señor. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que necesitados de ti estamos, Señor,
por todos aquellos que más necesitados que nosotros están, oh Dios, para que sean levantados y puedan entender y conocer el gozo y el contentamiento que hay caminar en ti, Señor, que hay en el caminar en ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendícenos y llénanos de gozo, de fuerza y de esperanza para proseguir con nuestra obra, Señor, esa obra que tú has puesto en nosotros de salvación con mayor temor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga, que tengan un excelente día como siempre, que todo lo que respira alabe al Señor y sigamos disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios, esforzándonos siempre por llegar a la meta suprema, la eternidad. El Señor les bendiga. Un abrazo, así es, un abrazo a todos. Gloria a Dios. Mis hermanas benditas, que el Señor las bendiga. Mis amados jóvenes, que el Señor les bendiga. Mis amados hermanos varones, que el Señor les bendiga. Mis amadas hermanas, que el Señor las bendiga, les dé fuerza, que sigan lidiando a los chamacos latosos. Y chamacos latosos me refiero a unos viejonotes ya como yo, ¿no? Que todavía las madres siguen batallándonos ahí. Dios los bendiga, Dios los bendiga.